Bien. A ver, el grupo 6, díganme los nombres, por favor. Delgado Lucas, creo que estaba el chico de Guerra Bolivia. Roberto. Roy Alberto en el grupo 6, profe. Y Kevin también. Yo igual, profe, Kevin Díaz. El 4. El grupo Malena, 4. ¿qué? Corimayo, profe. Conturier, Corimayo. Y Ezequiel también. Me olvidé el apellido. No, yo no lo sé. Bien. ¿Qué otro grupo, qué otra sala está acá, aparte de la 4 y la 6? La 1, profe. La 1. Bien. Díganme, por favor, los integrantes. Mientras esperamos al resto. Del 1, Dafne Oridano, Luciano Caruso, no me acuerdo quién más. Rodríguez Naira. Giancarli Leonel Iván. Y Raúl Ramírez, en Brasil. Y Ramírez Raúl. Bien. ¿Qué otro grupo ingresó ahora? El grupo... ¿Qué grupo somos? No, vos sos el 1. Grupo 3 somos nosotros. El 3. Ah. A ver, díganme integrantes. Julio César, Diego Bazán, Para César. Ríos Walter, Julio César. Ah, Julio. Julio es el nombre. Sí. Ok. Sí. Walter. Diego Bazán, Ríos Walter, Aldana Núñez y Dana Lomberge, pero se tuvo que retirar porque se va a la guardia. Se sentía mal. ¿Quién? Dana Lomberche. Loberche. ¿Qué le pasa, Bueno, Ana? no sé, estaba mal. Se sentía mal, algo así dijo. Bueno. Me falta el grupo falté yo. 2. Faltó. Ah, Tami, perdón. ¿dónde estabas? ¿Y Tamara? No, ni Tamara me Vera. cuentan a mí, profe. Ni me cuentan a mí. En el grupo 3 estuvo. Grupo 3. Bien, grupo 2. ¿Ya entró? ¿O no? ¿El 5 entró? ¿Tampoco? Bien. Bueno, los vamos a llamar entonces. Vamos a desarmar. Si no se nos va el tiempo. Aquí a comer loco, puré. Ahí estamos. Bien, a ver, entonces tengo el grupo 1, tengo comunicación, lenguaje, tenemos todos los temas. No sé si quieren empezar los que tenían comunicación. Dafne, Luciano, Naira, Leonel, Raúl, ¿quieren empezar a hablar?
¿Quieren contarnos qué? Julio, ¿César es tu apellido o es solo Ruiz? ¿O es César Ruiz tu apellido? Julio César el nombre, profe. Ruiz el apellido. Claro, no, porque me dijeron Julio, César Julio. No, es Julio Ruiz. No, porque si no después te voy a buscar por César, no por Ruiz. Bien, Sí, Julio gracias. César. Hola, profe. Julio César, muy bien. Del Bueno. grupo 1 A ver, nos No. quedamos con la definición que dan Cerón y Aguilar, que está en el campus. bueno, cuéntenos qué entendieron por comunicación, si aprendieron primero qué es la comunicación para ustedes, si pueden incorporar algún concepto más o algún elemento más de la comunicación que no recordaban o no sabían o lo que sea. Cuéntenos de qué se trata la comunicación o qué descubrieron. Justo la elegimos porque es como que es lo que más adecuado a lo que nosotros pensábamos de comunicación. Bien, a ver. Que la definen como la capacidad de realizar conductas intencionadas y significativas capaces de interactuar con otras ajenas. Que para estos autores un acto comunicativo es cualquier acción dirigida a un receptor y que ésta puede interpretar y actuar en consecuencia. Y habla de que no es exclusiva de los seres humanos, sino que también se ha comprobado que existe comunicación entre los animales, tanto a nivel de signos sonoros como visuales, olfativos y táctiles, pero sin embargo el lenguaje sí es específico de los seres humanos. Y también lo habíamos relacionado con una aclaración que sale como aclaración importante en el campus, que la comunicación humana se puede desarrollar a través de cualquiera de nuestros sentidos, que encaja con lo que él dijo. El habla y el lenguaje se constituyen únicamente con parte de la comunicación y eso, porque la otra parte no entra. Eso es lo que Bien. hablamos entre nosotros. También hablamos como que no hay un lenguaje solo verbal, sino también está el lenguaje no verbal, que es a través de lo sensorial y de lo táctico. Bueno, eso también vendría a ser sensorial, pero si no a través de señales, gestos corporales, esto también estuvimos hablando. Bien, pero ya ahí nos metemos en el campo de otros grupos que es el lenguaje, ¿cierto? Pensando también con algún tipo de capacidad que tienen las personas también. ¿Qué, el de comunicar? Sí, es muy importante también. Bien, voy a preguntar algo que es a partir de un axioma. Hay axiomas en la comunicación. ¿Saben lo que es un axioma? Busquen, googleen. Todo lo que no sepan, no se queden con. Busquen. Sí. Porque incluso si yo les digo qué significa, tampoco, o sea, así como entra, sale, o sea, lo pierdo. ¿Qué es un axioma? ¿Habrán escuchado la palabra? La deben haber escuchado, ¿o no? No. ¿No? ¿Nunca? ¿Axioma? ¿Nunca? Yo sí me acuerdo del colegio de Un axiomas, enunciado, acá matemáticas. sale como que es un enunciado muy evidente. Muy evidente, exacto, que no necesita ser demostrado, porque están como algo tan obvio que es como, se establece incluso hasta como una regla. Claro. Bien. Uno de los axiomas de la comunicación, como en todo hay axiomas, como reglas naturales, por así decirlo. Uno de los axiomas de la comunicación es esto, que les voy a preguntar. ¿Todo el tiempo comunicamos o podemos no comunicar? Sí, todo el tiempo. Por Bien. gestos, sí. Bien, uno de los axiomas principales de la comunicación es que es imposible no comunicar. Claro, hasta cuando algo nos cae mal o no nos gustó, simplemente con un gesto o un movimiento o algo ya nos estamos comunicando o el malestar o la felicidad que nos puede dar cierta situación. Exacto. Incluso el no hacer nada, la inacción, por así decirlo, supóngase que yo no, eso incluso vamos a ver cuando veamos lenguaje, otro tipo de lenguaje, lo van a ver en tercer año específicamente, pero la no acción, ¿qué creen? ¿También implica una comunicación? ¿Estoy transmitiendo algo? Sí, obvio, profe. Bien,
así como ese, hay muchos otros axiomas. ¿Se les ocurre alguno más o conocen alguno más? El silencio mismo. ¿El silencio qué? También, porque Para comunicar. es como el que calla otorga, ¿no? Muy bien. Eso explicaría lo que es ese axioma. Muy bien, el silencio y la inacción o la... Porque por ahí pensamos como que la forma de comunicarnos es a través del lenguaje, ¿no? Comunica herramienta. También, sí. Bien. Claro, por eso es que decíamos que hablamos del lenguaje, digamos, o sea, de la comunicación verbal o no verbal. Sé que como que se mete un poco en la parte del lenguaje, pero bueno, lo no verbal también estaría en eso, en no contestar o de repente sin decir nada, dar un abrazo, vendría a ser todo parte de comunicar. Bien, ¿ustedes saben qué porcentaje del mensaje que damos, o sea, cuando nos comunicamos del mensaje, qué porcentaje es verbal y qué porcentaje es no verbal? No. Esto es Sé que en mayor parte es no verbal, ¿o no, profe? Bien, Lucho, esto es de, miren, la educación en general, como vieron ustedes en pedagogía, al principio se nutría desde la psicología, es más, que está el campo disciplinar, la psicología educativa. Las últimas décadas, cuando empezó el gran desarrollo desde las neurociencias, la educación se empezó a nutrir desde ahí. Y bueno, y uno de estos campos, de estas explicaciones, viene de ahí, desde las neurociencias. Como dice Lucho, el mayor porcentaje del mensaje es no verbal. Ahora les pregunto, ¿qué porcentaje creen? ¿Qué proporciones? Y no sé, profe, un 60-30 capaz. Es más la diferencia todavía. Para mí es un 80 y un 20. A ver, Diego. 80-20. Como el Fernet, 70-30. Papá. ¡Salud! El viernes también lo sabe. Obvio. Sí, eso vamos a empezar a hacer, como es viernes a la noche, que yo no entiendo a quién se le ocurre cursar un viernes a la noche, pero bueno, lo respeto. Vamos, hace años que no, en pandemia me acuerdo, era hasta las 11 de la noche, era mortal. Porque presencial el turno noche es hasta las 11 de la noche, 11 y media. Así que hacíamos, es más, presencialmente hasta hacíamos asados acá en el IUR, pero vamos a implementar algún tipo de, sí, hay que, porque si no nos vamos a morir. Asado virtual, profe. Claro, un asado virtual, cada uno, exacto. Sí, hicimos algo de festejos así. En pleno pandemia no quedaba otra. En realidad es mayor el porcentaje, obviamente depende de los El autores. 29%. Sí, prácticamente. Es como el 1% es como el 1% al revés que invierte en Argentina. Al revés. Algo así, sí. En realidad la mayor parte del mensaje, digamos, se refiere a lo que impacta, ¿no? Desde el otro lado, desde el receptor, que eso lo habrán visto ahí en los elementos de la comunicación. La mayor parte es por lo no verbal, porque incluso, miren, el tono de voz, ¿entra en lo verbal o en lo no verbal? El tono en lo no verbal. Muy bien. Pues el movimiento de... En lo no verbal, el tono de voz. Sí, ¿no? Exacto. Bueno, para que vean cómo, qué importante es que eso, bueno, repito, lo van a ver en otra materia más adelante y con mayor profundidad y aplicado porque de quién se encarga, qué disciplina se encarga de la educación no verbal. ¿Lo saben? Lenguaje. No, ¿qué disciplina se encarga? Pensemos en la escuela. ¿Quién se tiene que encargar? ¿Cuál de todas las materias que tienen los chicos se tiene que encargar sobre todo del lenguaje? El profe de educación física. El profe de educación física, exacto. Bien, cosa que no lo hacemos. A todo lo corporal. Exacto. Muy bien, Diego, muy bien. Así que para que vean. Bien. Muy bien. El otro grupo, el 2, ¿quién estaba? Que no tengo los nombres. Y bueno, ¿y qué encontraron de comunicación? ¿Está? Hola, profe. Sí, estamos acá. Dale. ¿Ustedes estaban en grupo o no? Sí, somos 3. Sí. Ay, perdón. Igual había más. Hola. Los escuchamos. Bueno, nosotros estábamos con Fede, con Noé, con Aaron, con Lucas. Y bueno, Mari Tyson. hablamos más o menos de todo lo que hablaron nuestros compañeros casi, de que la comunicación es un proceso de
en el que se intercambian distintas informaciones, o sea, ideas, pensamientos, sentimientos y significados de un individuo a otro o en grupos, utilizando diferentes medios y canales, que es lo básico que podemos decir. Y que hablamos también de que es muy importante el entendimiento de una persona a otra, ya que hay muchas maneras y todos podemos interpretar de diferentes maneras el lenguaje y la comunicación. O sea, yo te puedo decir algo y vos lo podés interpretar mal, y para eso es importante expresarlo bien y saber cómo expresarte con la persona que quieres hacer que te entienda. Muy bien, muy buen aporte. Esos componentes, ahí habla de otros axiomas de la comunicación, por ejemplo, lo que es la digital y la analógica, no sé si se acuerdan, esto de lo que es lo digital, o sea, lo que es el mensaje concretamente, y después todo lo que contempla, todo lo que acompaña, ¿no?, a ese mensaje. Entonces, como que hay una conexión que no es solamente lo que se dice, sino, como dice, ¿cuál es tu nombre? Fede. Amarilla Esteban. Ah, Esteban. No te anoté. Como dice Esteban, esto de todo lo que, para el paralenguaje también se le llama, desde las neurociencias habrán escuchado lo que es también está muy vinculado también a las programaciones neurolingüísticas. Bueno, les pregunto, otra cosa que nombró también Esteban, súper importante, los canales, diversos canales, dijo él. ¿Qué canales conocen para comunicarnos? El verbal y no verbal. Esa podría ser una categoría, según esto siempre, los autores que tomen, miren, yo en lo personal, como nada en el conocimiento existe, es único, sino que vamos a tratar de ver, siempre trato de como mostrarle distintas posturas, distintas clasificaciones para que ustedes después opten y conozcan el mundo. Si yo les muestro una sola cosa, se toma como cierta y cerrada, cosa que no es la idea. Claro. Bien, eso podría ser un tipo de clasificación. ¿Qué otros tipos de canales podrían ser bajo otras clasificaciones? WhatsApp. ¿Cómo? Artificial también, profe. Artificial WhatsApp, también puede. Con canales ¿Qué sería el de WhatsApp? ¿Qué sería? Digital. No verbal. Artificial sería, profe. Virtual. Sería un canal porque es Son donde se virtuales. envía el mensaje para que se pueda Profe, te hago una consulta. Con canales nos referimos a los medios de comunicación, ¿cierto? Estamos hablando de teléfono, la televisión, la radio, Bien. etcétera, etcétera. Bien, Fede. Claro, el medio es el canal, o canal, es, digamos, por el cual se transmite el mensaje, supuestamente. Ahora, depende de los autores, como le decía, se pueden tener muchas clasificaciones. Oral o escrito, corporal, gestual. Es más, ahí dentro del campo, que eso entra también en el lenguaje no verbal. Dentro de lo gestual está también... sí, está todo dentro del verbal o no verbal. Está también lo que es la comunicación también, y hay una comunicación corporal que es desde lo fisiológico, como por ejemplo, que algo me emocione o me dé miedo. ¿Vieron cuando se les pone la piel de gallina que decimos? Esto de que bueno, eso también es comunicación. Cuando veo algo que me gusta o alguien que me gusta, las pupilas se dilatan. Eso también es comunicación. ¿Bien? Y bueno, hay muchos tipos y formas de canales, pero no vamos, les dije, esta materia es como más general, así que no vamos a profundizar. Muy bien, perfecto, comunicación. ¿Alguna pregunta en particular? No, a mí me parece importante, es como le contaba o le explicaba a Esteban, es la manera en la que vos transmitís el mensaje y la claridad con la que lo exponés. Hay mucha gente que no entiende a veces ciertas palabras o ciertos comentarios, por ahí yo puedo entender con mi edad una frase y Esteban o los chiquilines que están ahí, que son muy jovencitos, por ahí no la van a captar de la misma idea porque no tenemos la misma vivencia, entonces es importante en cómo vos la transmitís a la información para saber que el otro sea claro cuando la va a recibir y la puede captar, ¿no? Bien, total, lo que dice Noé es súper importante, que me olvidé que es lo que nombró Esteban también, esto de la interpretación del mensaje, ¿no? Como que, a ver, y esto lo que expone Noé es súper importante, porque siempre en comunicación se le llaman ruidos, no sé si se acuerdan de la palabra de ruidos, que es esto del obstáculo, todo lo que interfiere en la comunicación.
Y ese sería un ruido. El tema de que, miren, yo siempre hago la comparación o una analogía con lo que es, ¿vieron un pentagrama musical? ¿Vieron Sí. que hay como distintos niveles? Entonces, siempre para mí es más fácil pensarlo, graficándolo, decir, bueno, como que todos estamos de acuerdo al conocimiento, frente a qué estamos como en distintos niveles, como dice Noé, ¿no? Por las experiencias, por múltiples factores, en distintos niveles de desarrollo y aprendizaje con respecto a un tema. Entonces, por ahí podemos, ¿qué pasa? Podemos tratar de comunicarnos con alguien que está como en una sintonía totalmente distinta. Les habrá pasado que uno siente como que habla idiomas distintos, ¿no? Y no pasa ni siquiera por nivel de estudio, ni por... Son otros factores, que es lo que, si recuerdan de pedagogía, esto del que hablaba Piaget, del desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento. ¿Por qué? Porque el cerebro como se desarrolla también, obviamente no como un músculo, sino a nivel de sinapsis, de cantidad de sinapsis. ¿Se acuerdan lo que eran las sinapsis? Las conexiones neurológicas entre neuronas, que pueden ser eléctricas o químicas. Estas conexiones, mientras yo más desarrollo mi cerebro, que es ante un estímulo, un desafío, más sinapsis o a más partes de mi cerebro voy a ir trabajando y voy a desarrollar mi cerebro. Es literal, chicos, como hipertrofiar un músculo. Yo, si quiero hipertrofiar mi bíceps, tengo que sí o sí poner una resistencia, ¿no?, en la mano para poder, si yo simplemente hago flexiones con mi propio peso, va a ser limitado mi crecimiento. Tiene que, ¿no? Yo le ofrezco un contrapeso para que es un esfuerzo para mi músculo. Bueno, el cerebro es lo mismo, tiene que enfrentarse a situaciones que sean desafíos, ¿bien?, para que se desarrolle. Entonces, el desarrollo del cerebro es generar nuevas herramientas. Por ejemplo, que ustedes lean el material, el aprendizaje no pasa por la memorización o la adquisición en sí de los conceptos. El poder leer ese material o el que sea, la lectura, lo que hace es ayudarme a abrir mi cabeza, a desarrollar mi cerebro y otras habilidades cognitivas. ¿Se acuerdan de Piaget? Del conocimiento. ¿Se acuerdan las habilidades cognitivas? Memoria, atención, ¿sí? Esas se conjugan, se concentran para hacer procesos, en psicología se llama procesos psicológicos superiores, de elaborar herramientas más complejas para que yo pueda entender e interpretar, como dice Noé. Es decir, que la comunicación también está afectada por eso, por las habilidades que uno desarrolló, o tiene o no. Y muchas de las desigualdades pasan por ahí, porque si yo nazco en una familia en que mis padres no tienen estudios, ¿bien?, yo como niña va a ser más difícil para mí desarrollar ciertas habilidades por falta de estímulos, porque eso también lo van a ver en psicología, cómo la persona se desarrolla a partir del estímulo del entorno. Que si yo nazco con padres profesionales, ¿no?, y con otro proceso intelectual que me ayuda a mí a desarrollar esas herramientas. Entonces, fíjense que todo eso ya, desde que somos muy chiquititos, se va gestando. ¿Bien? Bien. Todo esto no se asusten, no es que lo tengan que saber. O sea, yo les voy tratando de explicar para poder profundizar, pero no es que ustedes los tengan. Díganme, profe, no lo entiendo. O ya saben, díganmelo, o cómo es esto, o no entiendo esto. ¿Sí? Bien. Lenguaje. ¿Qué encontraron de lenguaje? Bueno, nosotros somos el grupo 3. Bueno, dice que el lenguaje es la capacidad que posee y decodificar el mensaje, que puede ser complejo y abstracto. Y dentro de... también dice que es un conjunto de signos que se utiliza para codificar los sonidos articulares y poder ser transmitido a un mensaje. Bueno, termino la explicación. Tipos de lenguaje, tenemos el lenguaje natural. El lenguaje natural se va a ir absorbiendo, como lo que usted dijo, el entorno, en el ámbito donde me desenvuelvo.
ese sería el lenguaje natural. Después el lenguaje artificial es el lenguaje, es creado por el ser humano, que es el literario, el científico técnico y el formal. Y después el lenguaje no verbal, que es lo que estuvimos hablando también, que se diferencian en dos, y es el kinestésico y el facial. El kinestésico hace referencia a lo corporal, y el facial es a las muecas de la cara. Ahí mis compañeros van a afianzar con los autores. Bueno, también hay algunos enfoques y algunas teorías relacionadas al lenguaje de la educación. ¿Sí? Está el constructivismo, el sociocultural de Vygotsky, el enfoque comunicativo, la teoría crítica de la educación, la teoría del procesamiento de la información, y Vygotsky habla sobre, dice que sostiene que el lenguaje es fundamental en el proceso del desarrollo cognitivo y el aprendizaje. La interacción social y el uso del lenguaje en la comunicación con otros individuos más experimentados, como ser los maestros o compañeros, son esenciales para que estos estudiantes internalicen conceptos y avancen con el conocimiento. Entonces después es que la teoría del procesamiento de la información se centra en cómo el lenguaje y la información se procesan en la mente humana. Examina cómo los estudiantes adquieren, almacenan y recuperan información, y cómo el lenguaje juega con un papel importante en estos procesos cognitivos. O sea que hay muchas teorías, ¿no? Pero, digamos, se considera una herramienta fundamental, o sea que el lenguaje se considera una herramienta fundamental para la construcción del conocimiento, la comunicación efectiva y el desarrollo cognitivo y social en el individuo. Bien, perfecto. Voy a hacer una pregunta en base a lo que dijo primero Diego. Él habló del lenguaje natural, ¿puede ser? El primero que expuso. ¿A qué se refieren con lenguaje natural? Ya sé que está en el campus, pero ¿qué entienden? Esto para todos, si quieren. Ay, no se te escucha, Diego, está silenciado. No se escucha, Diego, sí está silenciado. Ahí está. ¿Cómo? El lenguaje natural es, por ejemplo, es lo que cada uno trae desde su niñez, que va asimilando. Me quedó mucho el tema que lo traigo, lo que pasó en Francia, que se encuentran un niño lobo, me parece, mal no recuerdo, y que lo tratan de educar. Y ese niño, creo que tenía 12 años, el hombre que lo encontró... Claro, sí, y que también acá en el... Aveyron, está, buenísimo. El niño Aveyron. Y bueno, que se dan cuenta de que no lo pueden... no pueden adaptarle el lenguaje, era el niño lobo, y que solamente rugía o se expresaba de lo que había aprendido. Y bueno, después en base a eso viene un montón de teorías de que tiene un proceso de crecimiento, y creo que lo dice Chomsky, que tiene una etapa nada más el cerebro, que guarda una cajita en su cerebro del lenguaje, y que eso lo va aprendiendo, lo va asimilando en la etapa desde que sale de la panza de la madre, cómo se comunican los padres, los familiares, los amigos, y ese es el lenguaje natural que uno innatamente lo asimila, y cuando tiene que expresar se basa de esas herramientas que consiguió en la niñez. También me hacía recordar, digamos, cuando yo salí, de casa, era muy, muy callado, y hubo un cambio, y ese cambio fue más que nada es una evolución, ¿no? Dentro del habla. Por ahí a veces hablo medio, pero
esa parte también es el lenguaje natural, ¿no? Porque nosotros, qué sé yo, mis tíos nos acostumbraban a hablar de una forma, no sé si vulgar, pero utilizaban esas palabras acortadas y por ahí nosotros, cuando yo salí digamos, del pueblo, de la ciudad, volví a la familia y me veía medio raro, como diciendo, ahora ya se hace, como dicen muchos, ¿no? Del norte, se hace el porteño, ahora habla ya más, más fluido, o mira, escuchalo ahora cómo se hace el porteño, una cosa así, y era más que nada es un cambio, ¿no? Un cambio en el habla, en el desenvolverse, en el charlar con el otro de una manera más normal. Antes nosotros teníamos no sé si era respeto o miedo en charlar con nuestros tíos, pero sí, después en grande vos volvés y empezás a interactuar de otra forma. Es que sí, era más rígida la educación, entonces. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, obvio. Yo soy sanjuanino, somos cuyanos. Sí. Y bueno, el sanjuanino se caracteriza por lo llorón, el habla llorón. Niño. Entonces, cuando yo me voy a Buenos Aires, estoy un tiempo allá, y bueno, como somos los hombres tan educados, ¿no? Me jodían y yo me calentaba. Entonces, claro, después me vuelvo de nuevo a San Juan y ahí me doy cuenta de que sí, éramos realmente llorones, tenemos el acento medio llorón. Así que está. A mí me pasa a mí cuando. Sí. Que después, cuando yo llegaba, que lo que dice Julio, ahí viene el porteño, nada que ver. No es real. Uno no se da cuenta, sí, yo también. Ahora cuando los escucho, en Mendoza que no tienen, digo, ay, qué feo que hablamos, qué malo. Sí, es tremendo, pero bueno. Bueno, entonces, el lenguaje podemos decir que es una construcción, primero es una construcción social, ¿sí? Hasta el lenguaje natural es una construcción social, porque esto con el niño de Beirón vieron que era, ¿no? A partir del entorno. Eso todo lo que habló Julio lo van a profundizar en psicología a través de Vygotsky. Igual nosotros acá vamos a retomar para aplicarlo, para que recuerden, no tanto en teoría 2, podríamos, si quieren que repasemos, podemos repasar. Pero bueno, en psicología se le llaman procesos psicológicos superiores a la construcción del lenguaje, porque, o sea, es una exigencia muy elevada para el cerebro. Entonces, es muy compleja, no es nada sencillo. Pero bueno. ¿Algún otro aporte del otro grupo que tenía lenguaje? Si nos queda algo para hablar, Cori. Buenas. Bueno, no sé, yo quería, a mí me llamó mucho la atención algo que dice Chomsky, que bueno, que dice que el lenguaje constituye la línea de marcación entre los seres humanos y el resto de especies animales. Tipo como que es una capacidad de los seres humanos y que nos diferencia de los otros seres vivos. Pregunto, un segundito, pregunto a todo el grupo, ¿los animales no hay lenguaje entre los animales? ¿Qué piensan ustedes? Sí hay lenguaje, sino que se diferencia el ser humano que eso lo dice creo que Piaget, que tenemos la capacidad de reflexionarlo o construirlo propiamente. Sí, Piaget dice, a diferencia de Chomsky, no considera el lenguaje como el aspecto más específicamente humano, sino que es la capacidad cognitiva general lo que diferencia a los humanos de las demás especies animales. El lenguaje es un sistema simbólico y por lo tanto arbitrario. Para poder utilizarlo, el ser humano debe previamente construir la capacidad para simbolizar. Es lo que dice Piaget. Sí, está la diferencia por eso. Pues. Después, bueno, hay una parte que dice también que en el campus es la capacidad que posee el hombre para expresarse y comunicarse a través de los diversos sistemas de signos, como son los orales, escritos, que ya mencionaron, pero bueno, para remarcar un poquito. Y después los tipos también, artificial y natural, como habló Diego, como habló Julio, que es mucho de donde nos desarrollamos
el ambiente en el que nos desarrollamos y también social, como usted dijo, influye mucho los dos ámbitos, tanto el núcleo familiar, donde crecemos, como la sociedad también. Lo que llevan nuestros padres o los adultos con los que convivimos en nuestro desarrollo a nuestra casa también, ¿sí? Al ámbito donde nos criamos. Y después las funciones, también porque si no le queda muy poquito tiempo al otro grupo, pero las funciones del lenguaje lo sacamos del campus, que es instrumental, reguladora, interactiva, personal, creativa, informativa. Después hay otro que heurística, sí. Después algo que me llamó mucho la atención, que bueno, no lo tenemos en cuenta, pero por ahí otro tipo de funciones como lúdica, la apelativa, la verbal, la simbólica, la estructural. La que estaba haciendo recién Diego. Sí. ¿Cómo era? ¿O qué tipo? ¿Dónde la categorizarías? Lo que contó él recién. La de... ¿Cuál, profe? La de... La del niño. ¿La del niño? Esa. Que podría ser verbal. No, pero todas las categorías, las funciones que dijiste, Sí. ¿en cuál la encasillarías? Por eso, verbal. Sí, pero ¿qué tipo? Verbal, vos dijiste funciones. Claro, está la función, un tipo verbal, función verbal, que es el lenguaje entendido como expresión de pensamiento. Pero ¿no hablaste de categorías de funciones? O sea, de las funciones, de la funcionalidad. No, son los tipos. O tipos. Sí. Hay hay una parte que dice funciones otras y está la función verbal, que dice lenguaje entendido como expresión del pensamiento y como forma de relacionarse con el entorno físico. Y aparte de las verbales, ¿cuáles habían entonces? Disculpe, no entiendo. Aparte de la verbal, ¿cuál otras hay ahí que aparecen en el campus? La lúdica, la apelativa, la simbólica, la estructural, la socializadora. Sí, ahí está, social. Bien. Pero esas son las funciones, o sea, la verbal, en este caso, o sea, es desde el canal, pero después la función habla de ¿para qué? O sea, ¿para qué? No, bueno, puedo comunicar para una cuestión más lúdica, para una cuestión más formal, ¿se entiende? O sea, ¿cuáles son los fines ¿me entienden? ¿Cuáles son los fines? ¿Cuál fue el fin del Diego? Claro, ¿cuál fue el fin de Diego? Comunicar su lugar de origen. Su vivencia, lo que él pasó, que desde un punto de vista estaba en su núcleo, en su sociedad, por así decirlo, su grupo en San Juan, y no notaba esa diferencia. Cuando fue y volvió, ahí notó la diferencia y el porqué. No sé si entiendo y su pregunta y a la vez si le respondo. Está bien, Maxi. El otro Maxi quería hablar, que tenía la mano levantada. No. ¿O se fue? Sí, profe. Ahí está. Maxi, ¿no querías hablar vos? ¿Profe? ¿Antes? Sí. Sí, no, es que hace rato usted me preguntó acerca del lenguaje. Había dicho si los animales tenían un lenguaje propio o algo así. Sí. Y yo hay una película que es como fantasiosa, no sé si te la vio, creo que algunos la vimos, era Doctor Dolittle. No le vi. Creo que era ¿cómo se llama? Ese fue el doctor que habla con los animales. Podía hablar con los animales. Sí, The Little. El doctor The Little. Algo así, sí. No, esta Doctor Dolittle es con Eddie Murphy del año del pedo. Bueno, Sí, disculpe, digo hace muchos años. Esa. Pero después salió una nueva versión, pero era básicamente eso, que él podía escuchar a los animales y era un lenguaje, o sea. Lógico. Pero bueno, es algo fantasioso, justo que usted preguntó. No, pero a ver, está comprobado hoy en día, lo que pasa es que desde la tradición se piensa que, no sé, que nosotros, la especie humana, no es raza, sino la especie humana es superior a todas las otras especies y somos los únicos que podemos pensar, comunicarnos, sentir bien, que es como, entonces me parece que esos cánones o esas teorías se van tirando abajo cuando se demuestran otras cosas. Pero bueno, se nos termina el tiempo. Último, cultura. ¿Qué encontraron de cultura? ¿Qué pueden decir de cultura? ¿Cualquiera de los dos grupos hablamos? Sí. Tenga ganas. Bueno. Yo agarro, profe, voy a arrancar yo. Pero no me lean el campus. campus. Lucas, no sé.
No, que arranque el grupo 5. No. Dale. Nosotros somos grupo 5, por eso. ¿Qué es cultura? Sí, yo lo armé en una definición, digamos, como propia. A ver. Y puse, bueno, como que en términos sencillos se puede definir a la cultura como un conjunto de creencias, tradiciones, valores y comportamientos que tenemos, o sea, que compartimos las varias personas, es lo que nos lleva a decir cómo vivir, actuar y entender el mundo al que nos rodea. Se transmite de generación en generación a través de la comunicación y la experiencia de vida de cada uno. La cultura también puede manifestarse en música, arte, comida, lenguaje, religión y todas las tareas diarias que hacemos, básicamente. Eso es lo que yo puse como cultura. Está muy bien. ¿Qué puede aportar el otro grupo? Nosotros hicimos un concepto parecido, nomás que, bueno, fue casi igual, porque todo lo que vimos hablabas más que nada de que era como un tejido social que une a los grupos de personas. De diferentes regiones. Justo nos había tocado con el chico de Bolivia, así que pudimos debatir entre todos. Éramos todos de diferentes lugares. Yo soy de San Juan. Bueno, era de Bolivia. Había otro chico, bueno, de acá, y uno habló de Bahía Blanca. Estábamos hablando del tema de deportes. Yo, por ejemplo, daba alusión que en San Juan nos guiamos mucho por el ciclismo. Está a la vuelta de San Juan, bueno, lo que es Cuyo igual es muy del ciclismo, y bueno, después ahí los dejo a los otros chicos que den sus ejemplos. Sí, estábamos hablando de las culturas, de que como yo igual vengo de Bolivia, aquí en Argentina tienen el deporte inculcado como el fútbol, una cultura única para acá, ¿no ves? Y en Bolivia es súper diferente, que nosotros tenemos folclore, como estaban diciendo los compañeros, folclore, comida, vestimenta, música, que es lo que nos da origen a cada uno, ¿no? Total. Muy bien. Bueno, el concepto de cultura creo que no presenta como mayores, ¿no? Pero bueno, es importante que se entienda porque la educación física también es parte de una cultura. Y bueno, y vamos a verlo también desde ahí. Entonces, por eso estos conceptos como de base para repasar. Sí, Kevin. Claro. Profe, igual yo quería aportar, yo soy el grupo 6, lo que decía Huizinga, que dice que la cultura depende, o sea, está arraigada al juego, y que el juego también está arraigado en lo que es la cultura, que sin cultura no hay juego y sin juego no hay cultura. Es que cultura es todo, me parece, ¿no? Sí. Y aparte, el profe evoluciona con el tiempo y se transmite de generación en generación. Influye mucho en cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los que nos rodean, ¿no? Eso más que nada era. Muy bien, esos son los principios básicos de la educación. Sí, Max. Es una identidad. No, claro, decía, pasa que también igual daba, como que era muy cortito porque mostraba como elementos, decía, que nos diferenciaban de otra especie. Entonces empezaba a nombrar culto, arte, ciencia, todo. Como ejemplo. Era eso. Claro. Y bueno, y también nombraba otra vez el tema del lenguaje. Cómo es que para el hombre es el lenguaje que enseña, aprende, y los animales como algo más instintivo. Pero bueno, eran básicamente características. Nosotros con los chicos pudimos determinar de que tiene que ver mucho la situación geográfica donde vivimos, lo que condiciona, por así decir, esa cultura. Hablaba Kevin de que acá el futsal o fútbol sala es muy predominante en la zona, ya que, bueno, las condiciones geográficas no permiten que se pueda jugar mucho el fútbol afuera, más que en una cancha de césped sintético, pero lo que es invierno es muy duro acá eso. Claro, sí, totalmente. El clima determina. La cultura se va adaptando al momento que estamos viviendo, de diferente generación. Tal cual. Totalmente. Bueno, creo que estos conceptos no tienen, igual tengo entendido que para la clase que viene van a hacer como una actividad, vamos a hacer una actividad en base aplicando todos estos conceptos
en base a la creación de unos anillos y todo. Así que, pero bueno, pero ya vamos a empezar la otra clase con lo que es específicamente educación física, ¿sí? Así que bueno, chicos y chicas, ¿algún otro aporte, alguna pregunta? Quiero que sepan, cualquier duda que tenga, me escriben por el chat interno y yo que se me llega al correo y ahí nomás trato de contestarles apenas pueda, ¿sí? Así que... Nada, profe, lo único que tenía era el tema de la lista de presente. ¿Cómo es? ¿Ponemos en el chat? O... Y acá solamente que pongan sí en este chat, porque en el, si lo hacemos, eso les iba a averiguar si podemos mantener las reuniones por acá, o bueno, si no por Zoom, si no los voy a tener que, igual yo acá también los registré, pero voy a tener que tomarlo más manual. Acá sí les decía que me lo dejaran para asegurar, igual yo anoté. Pero bueno, eso nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran decir? Listo, profe, era eso, básicamente. Muy buena clase. Gracias, Maxi. Bueno, chicos, bueno, y consejo, vayan anotando las dudas de los conceptos, todo, así los podemos abordar acá, ¿bien? Bueno, profe. Un placer y una alegría conocerlos y conocerlas, así que, bueno, estamos en contacto, chicos. Nos vemos. Igualmente, un gusto. Sí. Y... Un gusto conocerlo, hasta luego. Dale, Roger, nos vemos en las mañanas, así que no vamos a tomar nada con vos. Pero si querés invitado, dale, Tami, quedas invitado para las noches. Chicos. Pero bueno, vamos a empezar a hacer algo los viernes en la noche, ¿sí? Aunque sea virtual. Un asado virtual. Gracias, Dale, profe. dale. Muy linda clase. Gracias, chicos. Chao, nos vemos. Chao. Descansen. Chao. Chao, chao, Tami. Chao. Chao, chicos, que estén bien.